Bueno, pois a verdade é que é un pouco raro, non? As xornadas que desenvolven con todo o protocolo que temos que andar facendo. Pero se cadra para non tomar máis demora, vamos a seguir, non? Coa conferencia inaugural, que tamén se está retransmitindo en streaming, e por iso temos que ter certa prevención con guardar os tempos, non? E ser bastante puntuais. Bueno, pois para min é un auténtico prazer que Antón Izquierdo se prestase a abrir boca, non? Dunha maneira xa máis concreta e aterrando sobre o terreo, non? Algúns elementos que nos van a permitir analizar as migracións nun escenario post-COVID e esta nova vaga de migración galega e outros procesos migratorios internacionais nun escenario, digamos, post-pandémico, inda que non acabamos de sair da pandemia. Antón Izquierdo é catedrático emérito de Socioloxía na Universidade da Coruña e ali fundou o equipo de Socioloxía das Migracións Internacionais, agora denominado Equipo de Investigación Sociedades en Movimento, que eu tamén teño a honra de pertencer. É, obviamente, doutor en Socioloxía e tamén estudou no CNRS e no Instituto Nacional de Estudios Demográficos de París en Francia e realizou estadías de investigación en diversas universidades estadounidenses e tamén no Colexio da Fronteira Norte, en Tijuana, en México. É académico correspondente na Real Academia de Ciencias Morais e Políticas, membro da Academia Europea de Sciences des Arts et des Lettres e agora, moi recentemente, polo cal xa aproveitamos e trasladamos os parabéns, foi elexido membro ordinario da European Academy of Sciences and Arts. Foi Premio Nacional de Investigación do Consello Económico e Social no ano 2001 e conta con numerosas publicacións en torno ao fenómeno migratorio e os procesos migratorios internacionais. Foi, ademais, tamén representante de España para a OCDE durante casi 20 anos, así que, obviamente, unha persoa sobradamente cualificada, e creo que vai a sentar unhas chaves interesantes para abordar o escenario migratorio e de mobilidade post-COVID. Moitísimas grazas por aceptar dar esta conferencia, Antonio, e sen máis douche a palabra. Buenos días y muchas gracias por asistir aquí. Muchas gracias a Antía, la coordinadora, por la invitación. Cuando uno es emérito, que es un título que ahora no tiene mucha honra, siempre agradece que se le invite a estas cosas. Además, con la edad uno pierde brillantez en el vocabulario, en la asociación de ideas, todas esas cosas tan importantes en una conferencia. Bueno, yo me voy a agarrar a la última palabra de las jornadas, que es en contexto. Y voy a dibujar un contexto de lo que, en el que estamos y de lo que se puede deducir qué es lo que va a pasar. Yo estoy muy de acuerdo con una frase que dijo el inteligente economista y matemático Keynes, que vaticinaba que pronosticar el futuro con conocimiento es un asunto absurdo y que la mejor manera de conocer el futuro es conocer bien el presente y que desde el presente es de donde mejor podemos caminar. Y el presente es el escenario COVID y el presente es, como parábola, Afganistán. Los datos que voy a utilizar son todos datos secundarios y las fuentes son todas de la OCDE, que, como decía Antía, pues conozco y que, bueno, me parecen suficientemente rigurosas como para plantear este escenario, del que, por otra parte, desconocemos muchas cosas. Bueno, voy a tratar de responder a un par de preguntas. Una pregunta de carácter más científico, de naturaleza más científica, y otra de carácter y naturaleza más política. La primera alude a los flujos, la segunda se centra en la integración.
Mi primera pregunta es si esta crisis, que ha sido y que está siendo tan poderosa, va a afectar al motivo, a la naturaleza de los flujos, o solo va a influir en el calendario de la emigración. Es decir, si estamos en una cesura en la que después vamos a recuperar cuáles van a ser las tendencias que había antes y qué modificaciones se pueden operar ahí, o si estamos en una ruptura en la que efectivamente esto va a dar lugar a otro escenario migratorio. Y si diera lugar a otro escenario migratorio, variaría el perfil de los inmigrantes y la naturaleza de esos flujos. Yo voy a arrancar desde un paraguas teórico que no sé si ustedes conocen, pero que supongo que sí, que es el que me parece más válido ahora mismo. No es que yo crea que los neoclásicos no tienen alguna cosa que se puede recuperar, no es que crea que el enfoque histórico, estructural, muy apoyado en Marx, no tiene muchos elementos que también se pueden recuperar. No es que crea que estos enfoques modernos del transnacionalismo no van a tener alguna influencia, pero ahora mismo, para conocer el escenario actual, a mí me parece, el mejor enfoque me parece el del sistema migratorio, que combina la relación entre los países de origen y de acogida y las estructuras macro y las redes micro y los agentes intermedios. Me parece de momento la más comprensiva, dentro de que se pueden aprovechar otras. Y desde este punto de vista, a mí me parece que las migraciones en los últimos años y hasta hoy tienen un componente esencialmente de huida, de fuga. No de que los inmigrantes estén encandilados por el mercado de trabajo, por las oportunidades que se le ofrecen o por los salarios. Voy a hacer un paréntesis. Me interesaría mucho tener datos de lo que va a pasar en la isla de La Palma cuando acabe lo del volcán. Por poner un ejemplo de lo que yo creo que son los elementos de fuga y de migración. Hay precedentes en una migración volcánica en la cual casi el 40% de los inmigrantes, después de recibir un apoyo económico, se fueron, básicamente porque eran jóvenes y no estaban atados a la pesca, en este caso a la agricultura del plátano. Pero es un asunto que me interesa. Yo creo que en las migraciones hoy dominan los elementos de expulsión, como decían los clásicos, y son elementos que tienen que ver en muchos casos con catástrofes, pero que los elementos predominantes no son los maravillosos puestos de trabajo que se le ofrece aquí a los inmigrantes, ni los salarios un poco más altos que se le ofrece a los inmigrantes, etc. Dejo aparte, aunque luego hablaré un poquito, de la migración altamente cualificada, de la que, por cierto, hay mucho mal conocimiento y muy poca investigación bien hecha. Pero luego hablaré de ella. Bien, yo creo, los tres economistas que a mí más me interesan para explicar esta crisis, lo digo muy brevemente, es un australiano, el que más me interesa, que se llama Stevie King, que es un hombre que es matemático, es post-keynesiano y marxista, y fue discípulo de Minsky, que fue el economista americano que mejor estudió las crisis financieras. Ha escrito un librito muy recientemente, hace pocas semanas que ha salido aquí, que se llama ¿Podemos evitar otra crisis? Y la respuesta es no, y después explica por qué no. Este es uno, y que tiene un modelo muy interesante, y que fue el primero que dijo que iba a haber una crisis en 2008, y lo dijo en 2005, y argumentó por qué, y por eso le dieron varios premios, pero no le han reconocido los académicos dominantes, que son neoclásicos. El segundo que me interesa mucho es una pareja, una francesa, Esther Duflo, y un hindú, Barneji, que trabajan en el MIT y que han escrito
contrariamente a lo que ellos escribían siempre, que era sobre la pobreza y los países pobres, han escrito un libro muy interesante que se llama Buena economía para tiempos difíciles. Y es la primera vez que hablan de la economía en los países desarrollados. Y estos economistas, en mi opinión, magníficos y que escriben verdaderamente como Galdós, tienen una escritura fantástica. Estos dos economistas muy cualitativos, muy teóricos y a la vez muy cuantitativos, muy completos, tienen alguna cosa dicha sobre la inmigración. No mucha, pero un capítulo de ese libro lo dedican a este asunto. La tercera economista que me interesa, empate, 2 mujeres, 2 hombres, es Mariana Mazzucato, que es una italiana que vive en Londres y que tiene, en mi opinión, menos solidez que los anteriores, pero tiene algunas ideas muy sugerentes sobre las misiones y sobre la intervención del Estado en la economía, etcétera, que entroncan con Steve King, que dice que nunca va a pasar lo que él plantea, pero que sería bueno que el Estado fuera el único que tuviera capacidad de crear dinero y no las bancas o los bancos. Bien, ¿y estos economistas qué dicen? Dicen que estamos en una triple crisis, en una crisis de salud, en una crisis económica y de fondo una crisis ecológico-medioambiental potente. Esto me va a servir para entroncar con el concepto de refugiados, luego más adelante. Bueno, lo voy a dejar aquí y luego entraré más en ese asunto. En esta pregunta científica, ¿qué datos tenemos según la OCDE? Los datos que tenemos son que desde el año 74 hasta aquí, o sea, van casi 50 años, al contrario de lo que pasó en las migraciones de 1945 a 73, el motivo laboral es importante, pero no es el dominante. Y esta es la primera hipótesis que yo quiero plantear, que hay una relativa desconexión de las migraciones respecto de los ciclos económicos, particularmente de los ciclos macroeconómicos, en menor medida de los ciclos microeconómicos. La microeconomía se circunscribe a la empresa y a los consumidores, la macroeconomía es la que habla de la inflación, en fin, de la deuda privada, de la deuda pública, de estas cosas. Bueno, el protagonismo de la migración familiar y de la basada en razones humanitarias o forzadas es el mayoritario desde los años 73 o cada vez va siendo más mayoritario, por así decirlo. Explicado desde otra manera, después de la Segunda Guerra Mundial entraron muchos trabajadores para reconstruir la industria y la economía. A partir de la crisis del petróleo se modifica el esquema y los trabajadores que nunca fueron huéspedes del todo y que muchos se quedaron, empezaron a arrastrar en cadena migraciones familiares y empezaron a establecerse, por así decirlo. Bueno, yo creo que en ese escenario todavía estamos. Todavía estamos. El escenario del 73 hasta aquí, con predominio de esas migraciones. Y luego está esta segunda idea, que es que los países receptores queremos que vengan inmigrantes altamente cualificados, con la idea de que va a volver y van a impulsar el crecimiento económico, que desde el año 73 se acabó. Se acabó con la intensidad que se daba antes. Hay pequeños ciclos de crecimiento, pero se acabó. Y justo en esos momentos de los 80 es cuando empiezan los flujos de refugiados y el resto de los flujos familiares, etcétera, a crecer. Eso ha dado lugar a las sociedades con minorías étnicas, etcétera, todo lo que ustedes conocen, que no es exactamente el panorama en los países del sur de Europa, pero que empieza a serlo cada vez más. Bien. Luego hablaré de los migrantes altamente cualificados y los poco cualificados y de las necesidades que hay. Pero básicamente, desde el 73, eso se acabó. Hay dos disputas entre dos historiadores de la economía americanos.
Gordon y Mikey, que uno dice que todo lo que hay ya lo había antes y que siguen reponiendo los supermercados las personas y no los robots, y que, bueno, esto de la aplicación de las nuevas tecnologías no va a variar esencialmente el panorama de crecimiento bajo de la economía. Y hay otro que dice que esto va a cambiar y que vamos a vivir una revolución en donde la inteligencia artificial, etcétera, va a cambiar el panorama del empleo y vamos a volver a crecer mucho. No sé cuál de los dos va a tener razón. Lo que sí sé, apoyándome en las investigaciones de Duflo y Barnegui, es que no sabemos qué factores empujan el crecimiento. O sea, no tenemos ni idea de qué hay que hacer para asegurar el crecimiento. Esto es lo primero que hay que admitir. Y cuando se admite, como admitía Keynes, que la mejor manera de no conocer el futuro, porque nunca lo vamos a conocer, es estudiar bien el presente, Barnegui y Duflo lo que nos dicen es que no tenemos ni idea de cómo asegurar un crecimiento o promover un crecimiento económico. Luego viene otra derivada en la que yo no voy a entrar, que es si se es o no partidario del crecimiento. Puede ser que no sea partidario de decrecer en determinados ámbitos de la vida económica y social. Y este es otro enfoque, el del decrecimiento, en el cual no voy a entrar, pero es interesante tenerlo en cuenta. Permítanme, luego voy a volver atrás, que les dé los datos de esto que estoy diciendo y que hable un poco de la situación entre dos crisis que está estudiando Antía, entre otras personas que están investigando esto. Bueno, después de la gran recesión financiera del 2007-2008 y hasta el 2013, los flujos volvieron a crecer. Volvieron a crecer los flujos hacia los países de la OCDE, hacia los países desarrollados. Crecieron. Particularmente, como lo ven aquí, desde el 2014-15 crecieron los flujos familiares, no los flujos de migraciones forzadas de refugiados, pero se mantienen en un nivel muy alto, pero crecieron también los flujos que ven aquí laborales, y esto es un poco la composición de la migración que tenemos hoy en los flujos. Domina la familia, si sumamos la familia acompañante es el 41%, la migración humanitaria o forzada es el 11%, ya tenemos más del 50%, la libre circulación, que es el segundo elemento importante, porque los países europeos piensan abastecerse desde hace mucho tiempo con los migrantes intraeuropeos, que consideran más cualificados. Y las migraciones de trabajo permanentes de países terceros mantienen un 13% escaso, que tiene que ver básicamente con las necesidades que hay en la economía de mano de obra para trabajos poco cualificados, básicamente. Bueno, esto es muy interesante porque nos explica el panorama de ahora y nos explica lo que ha pasado después de la gran recesión hacia esta gran crisis del confinamiento. Los flujos crecieron. Lógicamente, si los flujos crecen, baja el flujo de refugiados, porque es más fácil entrar como trabajador que como refugiado, porque como refugiado cada vez se exigen más requisitos. Luego, cuando las cosas se ponen duras, la gente dice, no, yo ya huía, pero ahora no me queda más remedio que entrar por esta vía. Pero si las cosas, más o menos las puertas están entreabiertas, yo prefiero entrar por el otro porque la tasa de negación del refugio es muy alta y porque los requisitos son imposibles de cumplir en muchos casos. Esto ya me lleva a una primera propuesta que les voy a hacer. Hay que reconsiderar el concepto de migrante y el de refugiado. De hecho, cuando los países de la Unión Europea rompieron el Tratado de Schengen, 7 de esos países, introduciendo controles en las fronteras interiores, la mayoría de esos países
en la argumentación que le hacían a la Unión Europea, a la Comisión de la Unión Europea, no empleaban el término refugiado. Empleaban el término inmigrantes ilegales, asociado al terrorismo, a la inseguridad, etcétera, etcétera. La argumentación era ambigua, pero empleaban muchos estos términos. Y como luego hablaré de los refugiados, me reservo para luego algunos otros argumentos sobre ese particular. Bueno, este es el panorama durante el lustro pre-COVID, entre que acabó la recesión y que empezó el COVID. Aumentaron las migraciones familiares y disminuyeron ligeramente las interiores, intraeuropeas. Crecieron las migraciones para trabajos temporales, las migraciones de universitarios o de estudiantes con estudios superiores y otros cualificados. Y, en general, la inserción en los mercados de trabajo fue precaria y en sectores muy cíclicos y temporales expuestos a la destrucción de empleo. Cuando ha llegado el COVID, esos sectores han sido los que más han sufrido, particularmente el sector servicios, en donde la mayoría estaba trabajando. Y eso pinta un panorama laboral del que luego hablaré, aunque no quisiera circunscribirme solo a las migraciones laborales, porque para las percepciones cada vez tiene más importancia las migraciones, las perspectivas culturales o identitarias de las migraciones y los rechazos identitarios y culturales a las migraciones. Bien, como ya he dicho antes, el crecimiento se acabó en el 73, al menos el crecimiento intenso, después de los 30 gloriosos. Y luego ha habido pequeños ciclos de crecimiento, pero nunca a ese nivel y breves. ¿Y cómo han reaccionado los públicos, las gentes? Que conste que a mí los públicos y las gentes me parecen, desde el 73, los elementos esenciales en los que se basan las políticas migratorias. Las políticas migratorias responden a las percepciones de los personales en las sociedades receptoras, básicamente. Los muy cualificados ni entran ahí, entran por otras vías, básicamente. Y como esa percepción ha sido de rechazo, lo que se pedía eran migrantes temporales para trabajos, mano de obra y temporales, pero mucho cuidado con la migración permanente. Del sur, siempre estamos hablando de los países del sur, es decir, de los países menos desarrollados. Y la reacción de los electores ha sido la que decía el sociólogo judío, polaco, alemán, Norbert Elias, el homo clausus, el hombre que se encierra dentro de sí mismo, y que pierde el sentido de comunidad y de sociedad. Bueno, antes del 73, en esa época del crecimiento, dominaron los flujos europeos, pero cuidado, los flujos europeos en aquellos momentos, del 45 al 73, eran flujos con una enorme tasa de retornos y de movilidad. Recuerdo que las migraciones a lo mejor entraban 650.000 en Alemania y se iban 500.000. Entraban en Francia y se iban de Francia. O sea, había una rotación y una movilidad extraordinaria. Estos datos los tiene la OCDE perfectamente computados y dicho de otro modo, se quedaba un almacén, un depósito, pero había mucha circulación. La economía estaba creciendo. Ese depósito, que es el que retrata muy bien Jan Moore, el fotógrafo, y describe muy bien John Berger, el novelista, poeta y escritor, en un libro maravilloso que se llama El séptimo hombre, maravilloso libro de fotografías con unos textos de John Berger sensacionales. En esa fase que describen esos, entraban los turcos, los italianos, los españoles, a todos los países de la Unión Europea a trabajar, la economía crecía intensamente, ellos eran sobreexplotados, pero estaban contentos relativamente porque tenían un trabajo continuado y su plan era intentar ahorrar e intentar volver en la mayoría de los casos. Luego eso se cumplió en parte,
Pero bien, pero esa época se acabó. Los flujos laborales con intensa movilidad, retornos y reemigraciones, se acabó. Y a partir del 73-74 del petróleo empezaron a aplicarse políticas restrictivas para las migraciones laborales y a partir de los 80 para las migraciones humanitarias. Dicho de otro modo, empezó la relativa desconexión de los ciclos macroeconómicos y de los ciclos económicos. ¿Por qué? Porque cambió también la procedencia de la inmigración. Se agotó el filón europeo porque los países del sur iban creciendo y cada vez compensaba menos trasladarse a otro país porque las diferencias no eran muy grandes. Aprovecho para decir que la gente no se quiere marchar de su país, en general. Por eso dominan los factores de huida y de expulsión. Y además no migra quien puede, que pueden muchísimos. Domina solo quien, como dice Duflo y Barnegé, se ve devorado por la boca de un tiburón y quiere salir de esa boca. O sea, emigran masivamente los que no ven posibilidades de tener seguridad, aspiraciones, de cumplir aspiraciones, los que básicamente se ven empujados a irse. Hay mucha más gente que podría emigrar. La pregunta es ¿por qué no emigran? No emigran porque no quieren irse. No quieren. O sea, esa idea de los europeos de que todos quieren venir aquí a la sanidad, vamos a ver cuántos vienen a ponerse las vacunas. No vienen. No vienen, a pesar de que no van a tener vacunas en esos países. No vienen. Cuesta mucho salir, cuesta mucho atravesar África, cuesta mucho hacer largas migraciones, hay que arrostrar muchos peligros, cuesta no solo económicamente. Y los que llegan son pocos. La mayoría además se quedan en los países limítrofes, cerca de donde tienen que salir. Pero empieza a venir migración del sur. Y cuando empieza a venir migración del sur, pues al cambiar la procedencia y la naturaleza, porque es básicamente familiar, de reagrupación y humanitaria, pues las políticas empiezan a volverse restrictivas. Porque las políticas son esencialmente raciales en el fondo. Segmentan a los inmigrantes. No quieren inmigrantes alejados culturalmente, lo que ellos entienden culturalmente. Me refiero a la mayoría del público, que es el que soporta estas películas, estas políticas. No quieren. Y entonces se rechaza la inmigración del sur. Aunque venga como refugiado, no se los quiere. Pero si hasta Dinamarca se ha quedado con el dinero de los que solicitaban refugio para sus gastos, les ha requisado el dinero, Dinamarca. Y la mayoría de los países quieren mantener a los refugiados alejados en los otros países y les pagan a los otros países para que los almacenen. ¿Por qué? ¿Porque son refugiados? No, porque son migrantes del sur. Los 4 afganos que han colaborado con los países, estos van a venir en cierta parte. Pero no la mayoría de la gente que está siendo acosada. Por cierto, Afganistán lleva casi 20 años siendo el primer país emisor de refugiados, como luego veremos. O sea, con el maravilloso régimen corrupto que pusieron los colonizadores, había migraciones de refugiados masivas. Masivas. Como luego veremos los datos. O sea, esto de que ahora vienen refugiados afganos porque el régimen talibán es muy malo, el régimen talibán se ha hecho bueno a los ojos de la población y por eso ganó la guerra en 7 días. De manera que, ¿cómo sería el régimen anterior? Que era supuestamente el puesto por los ocupantes. Bueno, hubo pocas excepciones en esta época del 75 al 94. La migración étnica a Alemania, la laboral a Suiza, pero ahora sí que es el momento de decir que, bueno, sí, del 74 hasta aquí,
queremos inmigrantes cualificados con la expectativa de que influyan en el crecimiento y volvamos a un gran ciclo de crecimiento de las economías en los países receptores, he de decir que los inmigrantes cualificados son los que más hacen bajar los salarios del personal cualificado de los países ricos. Y que el inmigrante no cualificado es el que más empuja al inmigrante no cualificado de los países ricos a posiciones más altas. Porque tienen un insuficiente dominio de la lengua, porque los ponen a los no cualificados en tareas de coordinación, mientras que a los otros los ponen al trabajo básico, mientras que los cualificados, como están encantados porque les ofrecen un trabajo de ingeniero informático, no piden los sueldos londinenses, piden un buen sueldo. Y están gratificados con esos salarios. No hace falta un salario de excelencia para los cualificados. Hace falta que les den oportunidades de desarrollar sus capacidades y de tener un trabajo estupendo, como es un trabajo cualificado. Eso pasa con las enfermeras, con los médicos, con los ingenieros electrónicos y con los robóticos. ¿Qué pasa? Que los cualificados son pocos. Y además los pocos que hay, son pocos los que van, me refiero, a esos países. Pero existe mucha idea equivocada sobre el impacto de los altamente cualificados en los mercados de trabajo, de los altamente cualificados de esos países, y mucha ideología sobre el impacto de los no cualificados en los mercados de trabajo de esos países. Naturalmente aquí hay muchos matices y tendríamos que ir profesión por profesión, pero como línea general, esa ideología o falsa conciencia de la realidad, según la cual los cualificados son estupendos para nuestros mercados de trabajo y los no cualificados hay que echarlos fuera, no se sostiene en muchas de sus dimensiones. Atendiendo a la investigación que tenemos hasta este momento. Bien, refugiados. Voy a ser muy rápido también en esto de los refugiados. Bueno, los refugiados fue un invento ideológico para atraer a los inmigrantes que huían de los países del telón de acero. Aquellos que se decía que votaban con los pies, huyendo. Y eran blancos, eran de los nuestros, por así decirlo, eran rubios y además eran anticomunistas. Esto está muy de moda en este país en estos momentos, lo del gobierno comunista y lo de los comunistas y lo de la propiedad. Que, por cierto, fueron los que más ayudaron a traer la democracia a este país, entre paréntesis. Pero la memoria es muy flaca, porque ahora solo se ven programas de televisión y la memoria es muy flaca. Los talibanes fueron formados por las fuerzas de ocupación para perseguir y matar comunistas en Afganistán. Esos que ahora son malos. Y fueron formados por las fuerzas de ocupación y porque en ese momento convenía. Bueno, la Convención de Naciones Unidas del 51. Eran pocos, eran blancos y eran anticomunistas. ¿Qué pasó después? Que los flujos de refugiados en los 80 vienen del sur. Y además, los refugiados son cada vez más diversos en sus motivos. Por ejemplo, los de las catástrofes medioambientales o los refugiados ambientales. Por ejemplo, la intolerancia respecto de las identidades culturales, la persecución de los gays, de las lesbianas. Podría poner algunos ejemplos. En el barrio de Madrid, que todos ustedes conocen por ser un lugar, en fin, ahora mucho más amable, habitable y rico, yo me sorprendí en varios tribunales de oposiciones académicas porque algunos académicos estadounidenses de altísimo nivel querían venirse a universidades madrileñas, pero de altísimo nivel. Y cuando indagué los motivos,
eran sencillamente porque su orientación sexual no era bien recibida en las universidades donde estaban. Y querían salir. Pero cada vez hay más perseguidos por motivos culturales. Y al final, los mismos argumentos para el rechazo se utilizan para la inmigración no cualificada y para los refugiados. Porque los refugiados de los últimos años, esto es importante tenerlo en cuenta, son refugiados muy vulnerables, con pocos estudios y con una salud muy deteriorada. Me refiero desde el 2015-16 hasta ahora, los que han venido en estos últimos 6-7 años. Esta es la gráfica de refugio. Ven cómo sube aquí, el 14-15 está el pico, 15-16, luego baja y luego vuelve a subir un poquito. Estamos en el 1.200.000 y estos son en la Unión Europea, algo más de 630.000. Pero les he puesto esta tabla, que no sé si la verán, porque en 2015 pidieron asilo 252.000 afganos. En 2016, 214.000 afganos. En 2017 ya es la primera nacionalidad con 110.000. En el 18 es la primera, en el 19 es la primera. O sea que mucho antes de los talibanes solicitaban asilo cientos de miles de afganos. Cientos de miles de afganos. Bueno, aquí tienen Siria, Afganistán, Irán como los principales países. ¿Y qué sucedió con el pico de la crisis en 2015-16? Pues que la Unión Europea estaba muy mal preparada. Y la reglamentación de Dublín es una reglamentación, además de injusta, que no puede gestionarse. Porque ni los refugiados quieren ir al primer país donde entran y piden asilo y refugio, quieren ir a otro. Ni los países están dispuestos a cooperar. Y se destapó una enorme insolidaridad y una enorme desobediencia de muchos países respecto de la libre circulación y respecto de la redistribución que la Comisión Europea planteó. La mayoría de los países no aceptaron. Y Grecia e Italia, que son los países de entrada principalmente, no pueden sostener esa entrada de 2015 y 2016 de inmigrantes. Sencillamente entran por esos países y no pueden. Entonces quieren que si la Unión Europea es una Unión Europea, que se redistribuyan y se reacomoden. Esto estamos hablando solo de los que vienen, de los que logran llegar aquí, no de los que salen de sus países, que se quedan en los países limítrofes. De manera que la reglamentación de Dublín es un fracaso y el programa de reubicación también. ¿Y cuál ha sido la respuesta política? Pues más controles nacionales en 7 países, la externalización de las responsabilidades a otros países terceros y decir que no queremos refugiados. Así de claro. La excepción, Alemania, Merkel. Incluso la excepción ahora, pero la excepción ahora es que accede a ubicar 40.000. Pero los demás países, incluyendo los Austria, sus vecinos, no quieren ni oír hablar de refugiados afganos. Sí, los que han colaborado con esas fuerzas, pero esos son unos pocos miles entre todos los países europeos. Y esos tienen 3 idiomas. El suyo, el del país al que ayudan y otro. O sea, esos son altamente cualificados. Bien, la respuesta política no ha hablado de integración. Los países europeos tardan a veces hasta 2 años en resolver y mucho tiempo en inscribir las solicitudes y mientras en ese tiempo no han permitido la mayoría de los países que los solicitantes de asilo puedan trabajar. Los tienen con unas ayudas mínimas. Resultado,
van a la irregularidad laboral porque tienen que vivir y tienen que trabajar. Y además cada vez se asocia más el refugio con el terrorismo, con la inseguridad, etc. En algunos países eso podría estar justificado. Francia lo justificó por los atentados que hubo, pero en la mayoría de los países no se justifica esa asociación entre terrorismo, inseguridad y refugiados. Simplemente no se quieren. Estas son las solicitudes de asilo. 2013, 2016, 1,5 millones, 15, 16, 2019, 1.200.000. Y estas son en la Unión Europea. O sea, el nivel, a pesar de ser más de 600.000, es un nivel alto, no es el nivel del pico que hubo con Siria y Afganistán en 2015-16, pero es un nivel alto. Claro, de esos 600.000, pues, que son solicitantes de asilo y refugio y que vienen de, como hemos visto antes, de países distintos. Por ejemplo, ahora en 2019 el segundo país después de Afganistán es Venezuela y el tercero Honduras. Claro, es incomparable, ¿no? Afganistán, Venezuela, Honduras, es incomparable. Irak, Siria. De manera que ahí también hay que afinar, pero para eso, para afinar, hacen falta sistemas de gestión de los refugiados y criterios que tengan que ver con la Convención de Ginebra modificada, porque la Convención de Ginebra fue para aquel momento de acogida de inmigrantes anticomunistas que votaban con los pies, no para inmigrantes del sur. Ahora se dice que no son compatibles los inmigrantes del sur y que no se adaptan al perfil de la Convención de Ginebra y que por eso las tasas de resolución son tan bajas. Y voy a terminar. La segunda pregunta, que es la pregunta política, tiene que ver con cómo los vamos a recibir. ¿Cómo los vamos a recibir en unas sociedades en las que la estratificación social o la estructura de clases está fragmentada y rota? Las clases medias sí que están siendo amenazadas por la robotización en una parte de sus empleos. Y obviamente esas clases medias que no quieren saber nada de los ambulatorios con inmigrantes y de los colegios con niños de inmigrantes, reaccionan como reaccionaron al Reino Unido diciendo que no. Y los precarios de abajo, que ya no es clase obrera bien formada y metida en empresas en donde tienen una carrera laboral, pues los precarios de abajo que están acostumbrados a la precariedad pero que no quieren que compitan con ellos y piensan que eso va a redundar en un perjuicio para las pocas prestaciones que reciben, pues tampoco los quieren ver. Sencillamente hay un rechazo entre las clases medias y el precariado muy amplio a todos esos inmigrantes. Y entonces se ha instalado una especie de vocabulario del miedo. Oleadas de refugiados, avalanchas de inmigrantes, que amenazan a las clases medias y venidas a menos, y que también a los precarios manuales les agobia que mengüen aún más los salarios, que empeoren las condiciones laborales y que aumente la temporalidad. En todo ese caldo de cultivo sociológico y de clases ha medrado la derecha política en Francia, en España, en Italia, en Alemania, en Austria, etc. En ese caldo de cultivo ha medrado. Y ahí todos los mensajes que a ustedes se les ocurran tienen cabida. Los flujos se han hundido, obviamente, con el impacto de la pandemia. Yo calculo que cuando tengamos perspectivas de las migraciones del año 2021 veremos que los flujos se han hundido más del 80% en el año 2020, quizá el 90%. Y el impacto de la pandemia ha sido tremendo en 4 ámbitos de la inmigración. En la salud,
en donde, por cierto, llamo la atención de que no tenemos datos de cómo afecta el COVID a los inmigrantes y de cómo les ha afectado. Los datos que tenemos son 3 aproximaciones. La aproximación de las minorías étnicas BAME en Reino Unido, pero una minoría étnica no es exactamente la inmigración, porque hay muchos nativos que se reconocen de esa minoría étnica y no son inmigrantes. Ahí los datos son de que a las minorías étnicas les ha afectado mucho más. Los datos de Francia o de Holanda, que son el exceso de muertes respecto del año anterior. El exceso de muertes no precisa la causa de muerte en el certificado de defunción, pero se puede sospechar que mayoritariamente son por COVID. Y unos pocos países que tienen datos por origen o por nacionalidad, no por origen y por nacionalidad, por origen o por nacionalidad de las personas que han muerto por COVID. No es el caso, por ejemplo, de este país, que no tiene esos datos, al menos centralizados. Los va a sacar el INE, parece que en un plazo breve de tiempo, vamos a ver qué datos, pero ya estamos viendo que el exceso de mortalidad en el mundo respecto de lo que se ha cuantificado es muy alto, sobre todo en los países pobres, pero también en los países ricos. Eso en la salud. En el trabajo, pues los inmigrantes están concentrados en los servicios, en sectores cíclicos muy golpeados por la pandemia, y ahí las tasas de paro han aumentado muchísimo. Han aumentado por 2 motivos, porque los han despedido en algunos países y en otros países porque al quedarse confinados no han vuelto al mercado de trabajo. Han tenido que cuidar de la familia, en particular las mujeres, han tenido que quedarse en casa y se han desanimado y no han ido al mercado de trabajo. Pero vamos a ver estos datos. Aquí es donde están concentrados los inmigrantes. Trabajos domésticos en la Unión Europea, 52% de los que trabajan en el servicio doméstico son inmigrantes. 52%. Hoteles y restaurantes, 1 de cada 4. Almacenaje, 1 de cada 5. Salud, 1 de cada 10. Y seguridad, estoy cogiendo solo los datos de la Unión Europea, 1 de cada 5. Entonces, están concentrados en servicios o que han sido muy golpeados, como el doméstico, el de restaurantes, o el de seguridad y limpieza, o que se han visto, en algunos países se han visto que los inmigrantes no cualificados estaban sosteniendo los trabajos esenciales. Por ejemplo, el reparto a domicilio, por ejemplo, cajeras de supermercados, por ejemplo, trabajadores de la salud, en algunos países. Curiosamente, la reacción es: eso es una fake news. A mí me tocó ver a uno, pero no ha variado, no se ha modificado el prestigio y la jerarquía de las ocupaciones. Las ocupaciones básicas y esenciales, cuando cobran poco, no son ocupaciones que sean valoradas por las opiniones públicas. Este es el impacto en la salud, ahí lo ven, cómo se han notado por encima las muertes en Francia o en Suecia, por ejemplo, de los inmigrantes. Tengo que hacer aquí una anotación, es que en Dinamarca, en Suecia, en Noruega, en Alemania, donde llegaron la mayoría de los refugiados en los últimos 6 años, esos datos del impacto en la salud de los refugiados muestran que la vulnerabilidad de los refugiados es mucho mayor en salud, en medios económicos, y que todavía no se han incorporado a los mercados de trabajo, como he dicho antes, porque no se les deja trabajar mientras no se resuelve la solicitud. No se les deja trabajar. Entonces, su vulnerabilidad ha sido muy alta y el impacto del COVID ha sido más fuerte. Esos países tienen datos. Y este es el dato de cómo han aumentado o cómo han disminuido las tasas de empleo entre el segundo trimestre de 2019 y el segundo de 2020. Y aquí se ve en negro los nacidos fuera y en negro en España, en Portugal, en Irlanda, en Italia, en Austria,
e incluso en Noruega y en algunos países, porque allí los trabajadores inmigrantes son básicamente refugiados. Han aumentado más. Estos 4 países, para que no me digan ustedes, estos 4 países en los que no ha habido impacto negativo, la República Checa, Holanda, el Reino Unido, mi respuesta es no sé por qué. No sé si los datos son buenos, son malos, si ha pasado así, no me lo explico. Y esto es el impacto que han tenido en la educación de los menores, el COVID. Vamos a ver, ustedes lo encierran en su casa, pero la casa de los migrantes es más pequeñita, es más densa, están más hacinados. El joven estudiante no tiene espacio tranquilo para estudiar en comparación con los nativos y, sobre todo, tiene conexión a Internet y ordenadores, pueden ser mejores o peores, pero más o menos lo tienen como los nativos, pero y sobre todo, durante todo el confinamiento los alumnos en su casa no han hablado el idioma de los exámenes. En su casa se ha hablado el idioma de las familias. Y el idioma de las familias no coincide con el idioma de los exámenes, sobre todo en las familias llegadas en los últimos 10 años. Y eso implica un retraso evidente en el aprovechamiento de la enseñanza online y a distancia. Y sobre todo implica problemas a la hora de realizar las pruebas de conocimiento, para aprender a pasar de curso. De manera que ahí ven la diferencia que hay en los países entre los estudiantes que han nacido fuera, que son esta flechita, y los estudiantes nativos, que son esta flechita. Y bueno, ya no me queda más que decir, porque me he ido de tiempo, que el stock de inmigrantes permanentes en los países de la OCDE está aumentando, que son 135 millones ya, y en la Unión Europea también, que son 66 millones más. Y que, dicho todo lo anterior, o nos aplicamos en integración, o ese aumento de la inmigración permanente se va a ver cada vez más separada del resto de la población nativa, más discriminada, más excluida y más marginada. Y que en esta tarea de la integración tenemos un problema muy serio, porque los recursos públicos en esta época son recursos públicos que no se van a emplear prioritariamente en la integración de los inmigrantes, sino prioritariamente en los nativos y en la recuperación económica de los nativos. No figura en la agenda política la inmigración como un tema relevante para dedicar más recursos públicos, cuando además los recursos públicos siempre son escasos, pero en estos momentos más escasos, ¿no? La deuda pública ha aumentado mucho, aunque el origen de esta crisis fue la deuda privada, como de la anterior, pero la deuda pública ha aumentado mucho, los recursos van a ser cada vez más escasos y tenemos 3 problemas a los que debemos aplicarnos. Primer asunto, hay que implicar a más actores en la integración, a los empresarios, a los inmigrantes exitosos y no solo a las ONGs y a los gobiernos y a las administraciones, y a las autoridades locales, porque la integración se da en el ámbito local, básicamente. Y si no se establece una política de integración con más actores y descentralizada, vamos a conseguir pocas cosas. Pocas cosas. Las políticas cada vez se renacionalizan más. Bueno, de la regularización ya no me da tiempo a hablar. Y yo, para responder a las 2 preguntas, creo que esta crisis va a agudizar las tendencias de antes, pero no tiene fuerza cultural para modificar los flujos, la naturaleza de esos flujos. La cuantía quizá, pero no la naturaleza de esos flujos. Yo creo que no ha cambiado la jerarquía de las ocupaciones y que se va a seguir viendo mal a la inmigración del sur y a los refugiados del sur,
que las políticas van a ser cada vez más nacionales y que hemos aprendido sobre todo que los pronósticos y las previsiones que hacemos suelen fallar. Y como suelen fallar, pues yo me voy a parar aquí porque no quiero equivocarme más. Nada más y muchas gracias. Moitas grazas, Antonio. Eu penso que deixou bastantes pistas para onde poder tirar e preguntar. Non sei se podemos roubarlle aínda 5 minutiños máis ao descanso por se hai algunha pregunta, comentario, algunha cuestión, algunha reflexión. Sí. Simplemente quería comenzar cun comentario conectando os seus datos cuns datos que eu me atopei estas últimas semanas consultando as estadísticas do xeito no que o COVID afectou a emigración entre México, o norte de México e o sur dos Estados Unidos. Os datos oficiais do Border Control do lado norteamericano indicaban que durante os 6 últimos meses do 2020 a presión migratoria no sur de Estados Unidos baixou a uns niveles que non se coñecían en moito tempo, pero nos 6 primeiros meses do 2021 se triplicou esa presión migratoria como antes nunca se coñecera. E os datos que me chamaron a atención foi que esta presión na fronteira sur dos Estados Unidos estaba protagonizada sobre todo por menores non acompañados, que sí que me chamou a atención, era simplemente un comentario para conectar eses datos tan interesantes que ofreceu cunha realidade, a realidade... ¿Me dejas que comente eso? Sí, de sí, los menores solos. Primero vamos a llamarle menores solos, en vez de menas no acompañados. Entre los refugiados, los 600 y pico mil refugiados que entraron en Alemania en 2015 y 2016, el 5% eran menores solos. Entre los refugiados. Por eso decía dos cosas. Mi hipótesis de la desconexión relativa tiene que ver con que estos flujos no van asociados al ciclo económico. No van asociados. De ahí mi hipótesis de la desconexión relativa de los ciclos. No van asociados. Segundo, este es un buen ejemplo. Yo en algún artículo lo he utilizado. Es un muy buen ejemplo. Y este es un excelente ejemplo de que o se invierte en integración o eso se va a convertir en un problema serio para la cohesión de esas sociedades. Fijaros, cuando se invierte en esa integración, los dos inventores de la vacuna Pfizer en Alemania son turcos. Uno inmigrado y otro nacido allí de pequeñito. Bueno, lo que está claro es que si uno invierte en esa educación, invierte en eso, no todos van a salir médicos de primer nivel, pero obviamente esa inversión es una inversión que vale la pena, ¿no? Que vale la pena. Y yo creo que efectivamente cada vez los flujos de menores los incluían los flujos familiares. No he hablado de ellos, pero los incluían los flujos no directamente vinculados al mercado de trabajo. Indirectamente sí, porque al final todos tienen repercusión en los mercados de trabajo, pero no como motivación primera o inmediata, ¿no? Aunque luego las mujeres que entren por reagrupación familiar y los menores vayan estudiando y se incorporen. Pero estoy completamente de acuerdo contigo. Esa presión es una... presión, por llamarle así, ese intento de entrar en los Estados Unidos por la frontera es un intento... no sé, yo pensaba que la administración Biden iba a tener otra actitud ante los flujos migratorios muy diferente de la anterior.
La tiene algo diferente, pero no tanto como yo pensaba que iba a ser. O sea, la opinión pública norteamericana está también rebotada, por así decirlo, y se ha encogido. Los estados democráticos se han encogido y los derechos se han encogido. Y en esta crisis los derechos se han encogido. Y no sé cómo va a acabar, porque no soy adivino, pero los estados se han mostrado débiles, fuertes contra los inmigrantes, débiles contra las farmacéuticas, por ejemplo. Fuertes contra los inmigrantes, débiles contra las farmacéuticas, y se han mostrado, y los derechos se han encogido, claramente se han encogido. Y eso me preocupa, sí. La verdad es que tiene usted razón, esa presión, no, bueno, al hablar de los países de la OCDE estaba pensando básicamente en Europa, pero tiene razón en los Estados Unidos. Muy buena observación. Sí, sí. Bueno, son tres pequeñas preguntas que creo que son sencillas. Por una parte, repasando toda la ponencia, ¿existe algún estudio sobre las limpiezas, digamos, económicas, entre comillas, que países receptores han hecho pues, con los flujos migratorios, por ejemplo, de la época 60, 70, porque creo que, por ejemplo, en el caso de Suiza, cuando fue el tema de la pensión casa, de la retirada de este capital tan grande, yo creo que ahí también hubo un impacto en el número de retornados desde el país receptor a casa. Entonces, si existe algún estudio sobre eso o no, me gustaría saberlo. Por otro lado, también hablamos de la gente cualificada y no cualificada, el movimiento que hubo por diferentes países. Pero sí es verdad que también en este tiempo de pandemia, esa gente cualificada de los mismos países se ha movido también a otros países. Entonces, si hay también algún estudio referente a esa rotación. Y, por otro lado, bueno, ahí lo hemos hablado ahora mismo sobre las políticas sociales y de integración. Evidentemente cambian según los países de los que estemos hablando, ¿no? De los receptores, que tengan más o menos. Entonces, también nos hemos encontrado, por otro lado, con gente cualificada, pero al mismo tiempo con un vacío de gente no cualificada o con oficios pues, tradicionales, ¿no? Entonces, si eso también ha afectado de alguna manera a este movimiento que está habiendo en la actualidad con el COVID. Y, por otro lado, el ejemplo este último de integración... Perdona, ¿me puedes repetir la tercera, lo de cualificados y no cualificados? Claro, lo cualificados estábamos hablando de que muchos países han invertido, a lo mejor con convenios bilaterales y todo, para fortalecer esa escasez de a lo mejor personal cualificado que el mismo país receptor tenían, entonces han traído de otros países para levantar la economía. Por otro lado, también muchos países se han encontrado con países envejecidos y que no tienen ese soporte joven que cotice para las pensiones. Entonces, también se ha encontrado un vacío bastante grande de mucha gente cualificada, pero gente no cualificada que no puede desempeñar los trabajos de toda la vida o los oficios, pero esa gente cualificada al mismo tiempo, ahora mismo hay un movimiento tremendo por Europa. O sea, ya no buscan a lo mejor tampoco esa calidad de sueldo, de esa alfombra roja, sino que también se empiezan a mover entre los países. Por ejemplo, Alemania se van para Suiza. Entonces, si existe también algún estudio sobre eso. Y la última sería referente a la emigración del sur, que estamos hablando, sí, que a nivel cultural, religioso y todo eso, seguimos teniendo como ese reparo con ellos, ¿no? Pero, por otro lado, también existe que en los últimos 10 años ha habido un movimiento también bastante grande de los países del sur, países como España, por ejemplo, que han adquirido la nacionalidad y esa nacionalidad le ha permitido moverse libremente por Europa. Entonces, en otros países también, como el tema de los creadores de Pfizer, la integración o esas políticas de integración también han conseguido que esa inmigración que en teoría no quieren se está convirtiendo en pilares fundamentales también de los diferentes campos. Entonces,
no sé exactamente cómo encajar ese estudio. ¿Dónde podríamos colocar ese flujo migratorio? Vale. Bueno, la primera, he dicho algo sobre la enorme movilidad que hubo entre los años 45 y 73 de inmigrantes que estaban en un país, que volvían al suyo. Había una intensísima movilidad de retornos, reemigraciones, etc. Y eso hacía que los stocks no aumentaran tanto, pero sobre todo les daba la sensación a las opiniones públicas de que efectivamente eran huéspedes, que iban y volvían y se iban a volver a sus países. Se fue acumulando stock ahí y al final esos stocks han ido aumentando, como hemos visto en la última gráfica. Pero hubo una intensa movilidad. Lo que pasa es que entonces todas las economías querían trabajadores para la industria o para las minas, querían trabajadores. Y no había problema, en las opiniones públicas tampoco, no había problema para esos trabajadores. El problema ha venido cuando el crecimiento en el 73 se ha parado, se ha detenido. Y nunca va a volver a ser de esa intensidad, nunca me refiero desde el 73 hasta el 2021 que estamos, ¿no? Y bueno, ahí hay opiniones sobre si volverá o no volverá, pero el problema ha venido después. Entonces había mucha rotación, después ya no eran migrantes intraeuropeos, como he dicho, sino eran del sur, y no ha habido tanta rotación. Y entonces las políticas, al volverse más restrictivas, impedían también la circulación rápida de los inmigrantes del sur y se han ido acumulando más. Y ahí ha venido ese cambio de perspectiva. ¿Hay estudios? Sí. En los informes de la OCDE hay estudios sobre esa alta rotación en esa época. Creo recordar que en el informe de 2009 tiene una serie de investigaciones que se hicieron, las tiene reseñadas. Pero si no, me deja el email y si me equivoco en el año, se lo envío. Cualificación, movilidad en la pandemia. Sí, los cualificados, bueno, no en el confinamiento se movía muy poco. En el confinamiento se movieron un poco los transfronterizos, un poco algunos inmigrantes cualificados de la salud, pero pocas categorías más de muy cualificados se movieron durante los confinamientos. Obviamente los cualificados, bueno, no se movieron porque no había aviones, porque no aterrizaban y no salían. O sea, hubo poca movilidad. Y algo los temporeros, algo de entre los no cualificados temporeros, algunos de la agricultura también hubo movimiento, pero poca. Después sí, los cualificados se van moviendo con más facilidad. Pero también los cualificados no necesitan moverse muchas veces y pueden resolver los problemas sin necesidad de moverse de país, ¿no? Verdaderamente los muy cualificados están trabajando para empresas que no necesariamente están ubicadas en ese país, sino en otros países y trabajan de ese modo, ¿no? Tienen un banco en ese país donde les ingresan y trabajan de manera virtual en otros, y las reuniones también se hacen así. Pero bueno, hay más movilidad de los cualificados y de todas maneras la inmigración cualificada no es a la que yo me he referido esencialmente ni la mayoritaria. Es la que se tiene la esperanza de que va a remover hacia arriba el crecimiento, pero esa es una ilusión que se tiene. De momento, el crecimiento está siendo un crecimiento bajo y cíclico. Atraer cualificados para lo de las pensiones. Bueno, efectivamente, los cualificados, cuanto más sueldo tienes, más cotizas teóricamente para las pensiones. Y a los no cualificados. De no cualificada. Sí. Bueno, ha estado migrando hasta 2019.
Básicamente, la mano de obra no cualificada en los países de la OCDE que se movía era temporal y para trabajos temporales. También está aumentando la inmigración permanente, pero como he dicho, era básicamente familiar y en menor medida permanente para trabajos no cualificados. Pero, bueno, yo no soy, o sea, los informes que hay sobre la aportación de los inmigrantes a la caja de las pensiones, de los inmigrantes no cualificados a la caja de las pensiones, y en general la aportación de los inmigrantes al sostenimiento de las pensiones, yo creo que es un asunto que hay que verlo por países, pero es un asunto muy discutible. Aportan, obviamente, pero cuanto menos salario tienes, menos aportas. Y cuanto más temporal, menos, ¿no? Cuanto más precario en general. Sería otro tema entrar en la discusión sobre en qué... Desde luego contribuyen y desde luego es positivo, pero desde luego eso no va a salvar el sistema de pensiones de ninguno de los países europeos en estos momentos, porque en los trabajos manuales la productividad es reducida y los salarios son en general bajos y los trabajos son ocasionales y no es la solución para los sistemas de pensiones. Hay otras soluciones, entre comillas, para los sistemas de pensiones. Y la inmigración del sur de Europa y la nacionalización. Sí, la nacionalización, la naturalización, en principio propicia la movilidad por otros países de la Unión Europea. Y las tasas de naturalización es uno de los componentes. No sabemos si del principio de la integración o del final de la integración, pero es uno de los componentes de la integración. Ahora, ¿eso va a favorecer la circulación? Sí, va a favorecer la circulación, siempre y cuando en las economías de los otros países europeos, digamos, la información que les llegue les compense el traslado de los países del sur de Europa a los países del norte de Europa. De eso se hablará, supongo que en estas jornadas más. Tengo la sensación de que en los países del sur de Europa las migraciones, lo que se llama en el título de las jornadas nuevas migración, yo creo que no son nuevas por los destinos, ni son nuevas por la cantidad, que es menor. Yo creo que si se puede adjetivar de nuevas, supongo que ellos lo habrán investigado, será por el perfil. Y supongo que será porque ese perfil es algo más cualificado. Intuyo que los migrantes que se están moviendo en los países, pero no lo sé, eso lo dirán en el seminario, del sur de Europa hacia el norte, son algo cualificados. Algo cualificados. Y no sé si los naturalizados de los países del sur de Europa entran en esa categoría en su mayor parte. Desde luego, la inmigración latinoamericana, por ejemplo, en España es muy diversa y hay alguna que sí es cualificada y otra no es tan cualificada. Y no sé si el motivo, o sea, no sabría responderle a esa pregunta con datos exactamente. Yo espero que en el seminario lo digan, pero intuyo que la inmigración que está yendo no es nueva por la cantidad, repito, ni por los destinos, sino algo por el perfil. Ahora, no sé si los inmigrantes van a poder aportar mucho a esas economías. Supongo que a las economías organizadas como la alemana siempre le vienen bien, pero a las economías de otros países no sé. No sabría decirle más. Bueno, lo dejamos. Sí, más que nada por mí no, yo digo porque no, se retrasa esto indefinidamente. Sí, efectivamente nos estamos comendo un pouco o tempo do descanso.